Gracias. Omar Vargas. Presente, Lice. Listo. Vanessa Paz. Presente, Lisa. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestra materia de métodos estadísticos para la toma de decisiones. Uno. Primero presentarme, ese es mi nombre, son mis estudios y es la primera vez que obviamente nos encontramos en las asignaturas de sus diferentes carreras. Conviene sobre todo, más aún, ¿no?, que desarrollamos ahora un formato virtual, definir ciertas reglas de sesión para que éstas se desarrollen siempre dentro del marco de lo normal y obviamente de lo conveniente. Bueno, generalmente, sobre todo para aprovechar, ¿no?, la calidad de la transmisión, apagamos a veces la cámara, ¿no? Pero muchas veces cuando les solicite yo su participación, la van a habilitar, ¿ya? Sobre todo también se nos han comunicado desde dirección de carrera que, por ejemplo, el control de asistencia debe hacerse también con cámara. Ya, entonces vamos a establecer esas normas a medida que desarrollemos las sesiones, ¿no? No es obligatorio tener durante toda la sesión prendida la cámara, sobre todo para cuestiones, como decíamos, ¿no?, de técnicas, de la buena calidad de la transmisión. Pero ojo, esta debe estar disponible cuando se solicite la participación respectiva. Bien, nuestras sesiones sobre todo van a admitir una tolerancia máxima de 5 minutos. Hoy hemos tenido una extensa, sobre todo porque se nos ha pedido que en esta época de inscripciones seamos tolerantes, sobre todo con aquellos estudiantes que aún están llevando a cabo este proceso. Entonces, tras 5 minutos se estaría comenzando la clase, ¿no?, del horario. Generalmente a veces hay algunos minutos que toma la anterior clase, problemas técnicos, comprarte un paquete, etcétera, etcétera. Para garantizar entonces, ¿no?, el adecuado sonido ambiente de la clase, celulares por favor en silencio, llamadas, mensajes de WhatsApp y en sí pues no tener a veces el micrófono sobre todo bien administrado en términos del silencio durante el desarrollo, ¿no?, de la presentación o la participación de compañeros y compañeras. Es mejor tenerlo así, ¿no? Esta materia, como materia teórico-práctica, involucra, ¿no?, material que debe ser leído y revisado de forma previa, ¿no?, o también como retroalimentación. Los contenidos se construyen uno a continuación de otro, por lo cual será pues no obligatorio de alguna forma establecer, no, una costumbre de lecturas previas. Desde el inicio pues no del formato virtual, fruto de la pandemia que vivimos actualmente a nivel global, los trabajos y avances se realizan vía web, ¿no? Hasta que, por lo menos en esta gestión, la autoridad sanitaria y de educación lo determinen. Se registra obviamente a través de nuestro sitio Moodle. Me olvidaba preguntarles en ese sentido, ¿todos tienen acceso al Moodle en este momento? ¿Nadie tiene ninguna dificultad accediendo al Moodle? Alejandro, Omar, Vanessa.
Yo sí dicen, pero entré y no hay absolutamente nada, ¿no? Claro, sí, sí, Está en no hay la... problema. Todavía solo hemos colocado el enlace, ¿no? Recién esta mañana nos han dado el acceso al Moodle a los docentes, pero consulto en términos de que si a veces algunos estudiantes lo dejan porque no les sirve la contraseña, etcétera, etcétera. Todos pueden ingresar, ¿no? O sea, eso me refiero. Yo aún no, Liz. ¿Qué pasa con tu cuenta de Moodle? Mi usuario y mi PIN no lo sé, digamos. No me olvidé, por eso tenía que ir hoy. Mañana voy a ir, Ya, hoy en la tarde a a la universidad. la Creo que universidad. también Sí, de forma virtual puedes hacer la consulta, ¿no? Puedes comunicarte con tu directora de carrera o con algún encargado. está bien, Liz. Yo Entonces también lo he voy a visto, hacer, Liz. sí, hay un, creo, en la página de la universidad he visto que hay números WhatsApp de atención al estudiante, etcétera. Entonces eso voy a hacer, Sí, Liz. a veces Sí más tengo un práctico. poco de dificultad. Mm. Bien, entonces eso, ¿no? Sí. Sobre todo eso. Hay que tener el Moodle bien, sobre todo habilitado para evitar, pues, ¿no? Problemas, sobre todo cuando ya comiencen las prácticas, trabajos, retos, cuestionarios, etcétera, ¿no? Como vamos a hacer. Bien, la bibliografía sobre todo la basamos en estas dos que son Estadística para Negocios y Economía de Anderson, Sweeney y Williams, la última edición que he podido conseguir, la doceava, y Estadística Elemental de Johnson y Cubby en una onceava edición. Bueno, sobre todo estos textos se han escogido merced a las aplicaciones que tienen, sobre todo desde el punto de vista del software. Nosotros vamos a utilizar un software de aplicación, el mismo que nos va a servir incluso para desarrollar nuestros trabajos, tareas, y que hasta el semestre pasado servía como una herramienta muy útil, sobre todo al momento de dar el examen. Sí, evidentemente la estadística puede desarrollarse de forma manual, en calculadora y también con el uso de software. Es sobre todo prudente señalarles que, como se ha indicado en este semestre, todos y cada uno de los exámenes, de los parciales y el examen final, se van a desarrollar de manera presencial. De esta forma quizá vamos a volver un poco más quizá al método de la calculadora, o si damos el examen de forma pues no virtual, vamos a decir, pero al menos en computadora, exigirá el uso pues no del software respectivo. Ahora bien, los textos se van a dar a ustedes ya sea de forma completa cuando coloquemos en el módulo los enlaces a Drive correspondiente. También los vamos a suministrar capítulo por capítulo en formato PDF, ya, para que ustedes puedan disponer en forma ordenada del material, sobre todo de lectura base para el desarrollo de cada uno de los temas. Bien, pues de eso no se van a preocupar. Asimismo, el instalador del software lo va a, obviamente, encontrar usted en el drive respectivo.
Bien, estamos ahorita dando enlaces a algunos estudiantes que, bueno, no han completado el proceso de inscripción y le están solicitando ya. Vamos ahora a presentar el contenido analítico, pues, ¿no?, de nuestra asignatura, sobre todo para establecer bien las pautas de evaluación y desarrollo de los contenidos. Bien, ahora sí, espero que entren aquellos quienes he dado el link. Bien, como ven, al margen de la justificación, ¿no?, de la materia, como les decía, ¿no?, un área muy importante dentro de lo que significa la formación profesional, la estadística, pues, ¿no?, es una herramienta básica para no solo recolectar, procesar, analizar o interpretar información, que finalmente van a servir para apoyar el proceso de toma de decisiones, sino sobre todo desde el punto de vista, si ustedes quieren, académico, es un área de conocimiento que se va a traducir no solo en futuras materias como son, por ejemplo, la investigación de los mercados, la preparación y evaluación de proyectos, el análisis financiero, etcétera, sino sobre todo, como ven, por las áreas diversas que maneja, van a estar presentes sobre todo en sus principales métodos descriptivos e inferenciales en lo que significa la elaboración de los proyectos de grado. Entonces, la estadística es un área muy importante, la cual obviamente en su introducción debes comprender no solo su alcance, sino sobre todo predisponerte al aprendizaje, práctica y sobre todo aplicación de la misma, ¿no? A veces pensamos que la estadística, bueno, va a ser solamente un conjunto de procesos matemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Aprendernos un montón de fórmulas, ¿sí?, de memoria. No va a ser el caso, ¿no? Emplear solamente métodos estadísticos donde lo importante es sacar un número, no, de forma tácita les digo que no es el resultado final numérico el que importa en estadística, sino que hagas con él, lo interpretes y sobre todo lleves a cabo la toma de decisión. Entonces, los procedimientos matemáticos que muchas veces o hasta cierto punto no eran largos, fastidiosos, etcétera, hoy en día se subsanan con lo que significa las aplicaciones no solo pues informáticas, sino muchas veces incluso ya dirigidas a dispositivos móviles. Vamos a tener posibilidad, ¿no?, de emplear, establecer el uso de alguna aplicación, ¿no?, para celular estadístico, pero principalmente vamos a centrarnos en el aprendizaje, uso y correcta utilización del software estadístico denominado Minitab, ¿ya?, que es uno de los principales softwares, sobre todo de aplicación estadística,
enfocado sobre todo al aprendizaje, ¿no? Si bien, ¿no?, hay otros softwares estadísticos más famosos, ¿no?, como el SPSS, el Stata, estos son pues sobre todo destinados sobre todo a un mundo organizacional de los negocios, donde obviamente no solo el software es más pesado, sino también obviamente a veces un poco más difícil de manejar en su entorno y demás. No es difícil tampoco, no quiero decir, se van a topar ustedes con el Stata, con el SPSS en adelante y no deben tenerle miedo. Sin embargo, sobre todo para fines pedagógicos, educativos, sobre todo por, vamos a decir, la ligereza en tamaño del software del Minitab, ocupa pocos megas en relación a los gigas que puede ocupar un SPSS, es la herramienta fundamental que vamos a utilizar. Y sobre todo porque este libro que vamos a llevar tiene aplicaciones en Minitab. Entonces el texto no solo les va a orientar cómo utilizar el Minitab, sino sobre todo a afianzar algunas habilidades que tú puedas darle, por ejemplo, al Excel con manejo de datos estadísticos, ¿no? También tiene una sección. Pero principalmente nos vamos a centrar en el software. ¿Por qué? Porque el software es lo que ustedes pues van a usar cuando en su vida profesional se encuentren con algún problema de índole estadística. El desarrollo, sobre todo de la asignatura, va a comenzar por establecer la competencia de la asignatura. Y como ustedes ven, va centrado en comprender y describir la variabilidad estadística y sus aplicaciones. La variabilidad estadística sobre todo se traduce en la importancia y la presencia de los datos estadísticos, el análisis estadístico en los negocios, en la vida cotidiana, que obviamente exigen pues no contemplar a los mismos desde un contexto disciplinar, organizacional y social. Establecer pues no formas o procedimientos para representar y asociar los datos. La estadística generalmente se nos presenta a nosotros de forma cotidiana a través de tablas, gráficos, etcétera. Y los principios y metodologías que reúnen obviamente a lo que significa la estadística descriptiva son los que se van a encargar de establecer pues no la correcta representación de los datos estadísticos a través de tablas, gráficos, diagramas, etcétera. Pues esa es pues la competencia a la cual nosotros vamos a dirigir en el presente semestre. Las unidades que vamos a desarrollar generalmente se van a centrar, como ven ustedes, en unidades temáticas que van a llegar a 7 unidades, ¿no?, donde principalmente vamos a introducirnos a la estadística, vamos a desarrollar los procedimientos propios de las tablas y gráficos, ¿no?, diagramas estadísticos, vamos a establecer las principales medidas numéricas y vamos a establecer algunos procedimientos estadísticos que permiten relacionar variables como la regresión lineal simple, el análisis de series de tiempo, la elaboración de pronósticos y los números índices, para tal vez finalizar con un tema que nos va a introducir al mundo de la probabilidad, que sobre todo es el corazón del desarrollo de métodos estadísticos para la toma de decisiones 2 en el siguiente semestre. Entonces todos y cada uno de estos temas se van a desarrollar de forma ordenada, de forma participativa, de forma práctica, de forma aplicativa, ¿ya? No se va a centrar en un desarrollo teórico, numérico, de deducción de fórmulas o ecuaciones, no. Simplemente se va a plantear la base teórica para que ustedes con esta misma puedan desarrollar los procedimientos y metodologías prácticas, obviamente ya sea a través de un desarrollo manual con el apoyo de una calculadora o principalmente a través del uso directo del software y la interpretación de los resultados que tú puedas obtener con el mismo. Generalmente en nuestra asignatura desarrollamos, ¿sí?, las asignaciones o tareas, como generalmente se conoce, a través de prácticas y o laboratorios, a través de hojas de trabajo que pueden incluir prácticas grupales en aula o en casa, prácticas de tema, ¿no?, que sección tras sección de avance vamos a desarrollar de forma individual o a veces incluso grupal. Las prácticas Minitab sobre todo se van a centrar en prácticas individuales que van a obviamente resolver casos de estudio, problemas netamente usando el software, por lo cual entonces en ese sentido vamos a tener sesiones establecidas de forma completa al uso del software. Como estamos generalmente en formato virtual ahora, ¿sí?, podemos hacer uso del software durante el desarrollo de la clase en el momento que éste lo requiera, ¿no? Pero si prácticas y uso se las va obviamente a comunicar de forma anticipada para que tú puedas tener, ¿sí?, tu computador, ya sea de escritorio o portátil, para la sesión que obviamente lo necesites. Esto no implica que ustedes tengan que comprarse o adquirir o yo esté obligando,
sino que al menos para estas actividades ustedes van a tener que procurarse, obviamente, el préstamo, la utilización de uno de estos dispositivos, decíamos una computadora de escritorio o portátil. Ojo, el software Minitab que les voy a dar no es una aplicación, por lo tanto no puede ser utilizada en celular. ¿Ya? Entonces tomen sus recaudos en este aspecto si tienen alguna dificultad en ese sentido. La metodología del proceso se va a centrar sobre todo en aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Los estudios de caso, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje con mapas y sobre todo el método de proyectos, porque al final del semestre tenemos un proyecto formativo que sobre todo es de índole investigativo, ¿sí? Ustedes como grupo, me imagino por el número de estudiantes que son, van a presentar un trabajo para no solo la materia, sino para la feria de investigación que generalmente se lleva a cabo a finales de semestre y competir pues no por el tema establecido. El método de proyectos como tal es fundamental. Reiterarles sobre todo, sí, que como materia de segundo semestre también se involucra al plan de negocios en la evaluación final con un porcentaje de nota establecido en la parte práctica. Entonces por esa parte ustedes deben siempre tener en cuenta el avance de sus planes de negocios para su consideración o no en algunos ítems de evaluación de nuestra asignatura. Recordarles que el primer parcial se lleva el 25% de la nota final, el segundo parcial del 30% y el examen final tiene un 45%, con lo cual establecemos el 100% de la misma y obviamente debe tomarse en cuenta su participación tanto en nota teórica como práctica. Repito, el examen que en este semestre en su modalidad presencial se va a tomar en el primer, segundo y evaluación final solo involucra el 30% de la nota de teoría, es decir, tienes 70 puntos que en la parte teórica de cada evaluación debes también tratar de reunir y tienes 100 puntos en la parte práctica que netamente se van a enfocar a actividades varias que van a pues sumar la nota respectiva. Por lo tanto, no pienses en ningún momento que solo dando el examen teórico pues vas a tener posibilidades mayores de acuerdo a la materia. No, realmente no. Solo son 30 puntos en cada uno de los exámenes teóricos. Incluso en el final llega a ser 25. ¿Sí? Porque se destina gran parte a la parte práctica, tal cual obviamente se nos ha indicado desde dirección de carrera. Bien, entonces el desarrollo más o menos que tenemos nosotros establecido para nuestra asignatura en este semestre. No sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Ya se incorporó su compañera Florencia, estás ahí, ¿no? Se dice, Listo, pues registro entonces tu asistencia de forma manual en un archivo de texto. Todavía no tenemos el Moodle habilitado con el listado, pero ¿tienes acceso actualmente o todavía no has accedido al Moodle? no, todavía no accedí. Ya, entonces al completar tu proceso de inscripción, imagino esta semana, asegúrate que no tengas problema en acceder, ¿ya? Ya, Liz, está bien. Listo.
Bien, vamos a iniciar entonces nuestro primer tema. Voy ahorita a compartir con ustedes el mismo para ir desarrollando sobre todo un tema introductorio a la estadística como tal. Bien, introduzcámonos entonces al mundo de la estadística. En este tema de introducción a la estadística, perdón, en esta unidad de introducción a la estadística, nuestro tema número 1 va a centrarse sobre todo en establecer las definiciones, alcances y obviamente áreas de la estadística, ¿no? Ahí dice el tema datos y estadística. Bueno, es que si miramos alrededor nuestro y consideramos varios temas de coyuntura actual, generalmente todos y cada uno de ellos van a estar vinculados a medidas numéricas, cuantitativas o medidas cualitativas o categóricas como se las conoce, ¿no? Es decir, establecer, por ejemplo, que hoy en día, pues no, las firmas a nivel de negocios más grandes son aquellas que están dentro del mundo de la tecnología, pues no, como son, por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook, ¿no? Pertenecientes a esta corporación llamada Meta y que obviamente se reflejan en revistas e indicadores pues, ¿no? de negocios a nivel mundial que le establecen como las más altas, aquellas de servicios, sobre todo como las son actualmente las del comercio electrónico a nivel global como Amazon, Alibaba, AliExpress, ¿no? eBay, ¿no? Es que incluso con la pandemia han crecido pues no mucho más. Sí, sectores de opinión, pues, ¿no? Centrados, por ejemplo, en grandes redes de captar datos de información y presentarnos, ¿no? Como Opinion América Latina, si ustedes lo buscan, tienes pues un montón de datos actualizados sobre diferentes temas.
Los deportes, obviamente, vinculados, ¿no?, a, por ejemplo, los atletas más grandes a nivel mundial, con más medallas, con más récords en cada una de sus categorías o disciplinas deportivas. El mundo de la política, ¿no?, generalmente siempre medido a través de encuestas, porcentajes de aprobación, perdón, de desaprobación, etcétera, etcétera. Y como son, pues, no, también muchas veces el mundo del entretenimiento, como son, pues, el cine, ¿sí?, esta gran tendencia, ¿no?, global que se ha hecho con esta nueva película, ¿no?, de Sony y Marvel Studios, como es, pues, ¿no?, Spider-Man, donde obviamente el éxito se ha garantizado. ¿Por qué? Porque se ha traído a una misma coyuntura actual a, pues, éxitos, pues, no, de anteriores realizaciones del personaje, que te aseguraban, pues, tener un público no solo actual enfocado en niños y adolescentes, sino sobre todo en adultos, ¿no?, y adultos que han disfrutado y visto, pues, no, estas dos grandes anteriores sagas. Vamos a ver algunos datos alrededor de esto y sobre todo, ¿no?, lo que lamentablemente sigue siendo una constante de datos, información, etcétera, en nuestra realidad, como es el COVID, pues, ¿no? Las estadísticas del COVID, que generalmente van creciendo a medida que las olas se van desarrollando, van bajando a medida que estas mismas olas van disminuyendo, y que nos presenta una dinámica que, bueno, no se prevé todavía su finalización, pero al menos se estima o se especula pueda finalizar quizá en el mediano plazo, ¿no?, este fin de año o al año, quizá, esperemos, pues, no, lo más pronto posible que sea así. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos relacionados, pues, a estos, ¿no?, a estos temas, ¿no?, para sobre todo centrarnos en lo que evidentemente es la estadística, ¿no?, en sí, datos numéricos que ayudan a entender la información. Es que, bueno, si tú tienes, pues, cierta preferencia en términos, por ejemplo, de entretenimiento, cine, y recurres al mundo de los cómics o superhéroes, dices, ¿qué héroe es el más grande? ¿Qué héroe recauda más? No, yo creo que, pues, es, pues, Superman, ¿no?, porque es el más poderoso. Sí, puede ser, pero será que a nivel, pues, de negocios Superman es el héroe que más ha recaudado. Bueno, ya si no te gusta Superman, Batman, o si no te gusta ninguno de los de DC, los que ahora están de moda, pues, ¿no?, los Marvel, ¿no?, Thor, o el Capitán América, ¿no?, que parece ser, pues, uno de sus principales, o el que obviamente ya en la historia ha fallecido, como es Iron Man, ¿no? ¿Será que estos son los superiores más grandes en términos del negocio en la industria del entretenimiento? Pues no. Sí, resulta que alguien que estaba un poquito olvidado hasta hace algunos años, y que quizá tú, como parte de estas nuevas generaciones, lo has visto un poquito de rebote, que es Spider-Man o el Hombre Araña, ¿sí?, se incorporó, ¿no?, como un añadido más en el universo cinemático, perdón, de Marvel, ¿sí?, especialmente desde, creo, Civil War, y luego ya los Avengers, ¿no?, Infinity War y Endgame. No era un principal, ¿no?, de los personajes estos, pero sin duda que con la película que se ha desarrollado en este último tiempo, No Way Home, ha demostrado, pues, que es el héroe más rentable de toda la historia. Vamos a ver al respecto.
Entonces tienes un primer momento ahí, ¿no? De lo que significa la saga de Spider-Man en el cine. Comienza con el año 2002 con el Spider-Man de Tobey Maguire, que ya deben saber de quién estoy hablando, el primero hecho Spider-Man de la mano de Sony, y que en su primera trilogía del 2002 al 2007, fíjense, tiene al Spider-Man 3 de Tobey Maguire, repito, como el que más ha recaudado, casi 900 millones de recaudación global. El Spider-Man 800 y casi 800 el Spider-Man 2. El año 2007 entonces sería el final de la saga de Spider-Man con el primer actor, Tobey Maguire, y continuaría con el sorprendente Hombre Araña o Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, ¿no? Que vamos a ver cómo se comportó. Otro momento importante, como ves, se desarrolla hasta el 2014, ¿no? En 2012 se relanza El Hombre Araña con The Amazing Spider-Man y Andrew Garfield, pero no tiene el éxito ni siquiera de la película con menos recaudación de la anterior saga del primer actor, Tobey Maguire. Se llega apenas a 750 millones de recaudación global, y el The Amazing Spider-Man 2 algo menos, ¿no? Por lo cual obviamente se corta la franquicia y Sony nuevamente da en calidad de préstamo, no lo devuelve a Marvel Studios para que este se desarrolle en películas propias, ¿no? Como van a ver ustedes, seguramente es de su conocimiento general, porque es más de su generación, como es los famosos Spider-Man Homecoming, el Far From Home y el último Spider-Man No Way Home. Veamos cómo les ha ido a estas, pues, ¿no? Bien, bueno, finalmente tienes pues la evolución, pues, ¿no?, de esta última trilogía del Hombre Araña, que sin ser obviamente muy buena, principalmente descrita desde el punto de vista de la crítica, aprovechó el impulso, pues, ¿no?, del universo cinemático de Marvel, que luego, pues, ¿no?, de los Vengadores, sobre todo la primera película de los Vengadores, ansiaba por ver, ¿no?, nuevamente al Hombre Araña. Tienes así, por ejemplo, que el Spider-Man Homecoming superaba, ¿no?, a la franquicia original en sus dos primeras películas y a la nueva de Amazing Spider-Man en una segunda entrega, ¿no? Y después, ¿no?, del gran éxito que fue Endgame, superó incluso, ¿no?, los $1.000 millones, para obviamente
con el añadido de del primer Spider-Man de Tobey Maguire y el segundo de Andrew Garfield, se sitúa en aproximadamente actualmente para enero de 2022 en 1.200 millones de dólares. ¿Algún superhéroe llevado a la pantalla grande ha logrado estos números? Ninguno. Por lo que, fíjense, Spider-Man es hoy en día, desde el punto de vista, ojo, de la estadística, la película y el superhéroe más rentable de toda la historia. Entonces, si era tu héroe favorito, pues tienes muchas razones para así decirlo, no solo por poderes, sino porque al parecer es el que más plata se lleva. Entonces, ¿qué hemos visto en el cuadro estadístico antes mostrado de Spider-Man y sus películas a lo largo de la historia de recaudación? Bueno, tenemos promedios, ¿no?, de recaudación, o si tú quieres medias, ¿no?, de dinero recaudado con venta de entradas, etcétera, ¿no? Es que las estadísticas son esas, pues, ¿no? Los datos numéricos que nos presentan son promedios, medias, porcentajes, índices, que sobre todo nos ayudan a entender una variedad de situaciones de los negocios y la economía. Está claro, Spider-Man es el héroe, sí, más rentable de toda la historia. Lo disfrutó primero Sony, cuando obviamente realizaba las películas de Spider-Man por separado, y lo disfruta ahora junto a Disney con obviamente la nueva trilogía de Spider-Man, ¿no?, nuevamente en el universo de Marvel. Ahora, evidentemente, estos datos numéricos no solamente se van enfocados pues al área, ¿no?, de los negocios del entretenimiento, sino también están en la política. Cuando estableces tú, por ejemplo, preferencias electorales, ni siquiera en tiempos electorales, ¿no?, sino de aquí a 3 años, ¿por quién votarías?, ¿no? Son obviamente análisis de las situaciones, no solo actuales, sino también futuras. Y acerca, pues, por ejemplo, ¿no?, a esta fiesta, ¿no?, que se ha introducido de forma, vamos a decir, fruto de la globalización o fruto de un proceso de alienación, ¿no?, como es San Valentín en nuestro medio. Hace unos 10 años para nada una fecha en el calendario. Hoy en día, pues, no, San Valentín es una fiesta que netamente es aprovechada desde el punto de vista comercial, y tienes, por ejemplo, estudios que te dicen pues que la mayoría de la gente sabe que es una fiesta comercial, pero aún así la festeja, ¿no? Entonces ha quedado un poquito también más allá, alejado en el tiempo, el 21 de septiembre, ¿no?, que anteriormente era el Día del Amor, los enamorados. Ahora, fruto de la globalización, también te enteras que San Valentín tiene cierta preferencia. Entonces es eso, pues, ¿no? Es eso, ¿no? Observar las estadísticas, por ejemplo, de tasas de crédito en los bancos. Si tú las listas las conoces de todas y cada una de ellas, podrás elegir, pues, no, la opción correcta en términos de quién te pide menos por prestarte plata, o quién obviamente te da más periodos de gracia o tiene más plazo, etcétera, etcétera. Todos son datos estadísticos que obviamente han comprendido un arte y ciencia de recolectar, analizar e interpretar los mismos, para que obviamente te los presenten, hemos dicho, ¿no?, a través de una gráfica, un cuadro y un diagrama, y la información ahí presente te permite llevar a cabo una adecuada toma de decisión, ¿sí? Si, por ejemplo, desde el punto de vista de la política siempre le apuestas a ganador, te fijas quién es el primero y a él le sigues. Si tú eres una persona de principios, ¿no?, y sabes que desde el punto de vista comercial San Valentín es una fiesta netamente o enfocada a ello, ¿no?, y no mucho refleja el sentimiento, bueno, por tus principios quizá no festejes San Valentín, sino te esperas hasta el 21 de septiembre. Y en función, si necesitas crédito o prestarte plata, escogerás aquel banco que te da pues la menor tasa y quizá el mayor plazo, ¿sí? Entonces estás llevando a cabo un proceso de recolectar, analizar e interpretar datos. ¿Para qué? Para llevar a cabo una toma de decisiones, ¿no? Veíamos hoy en día y decíamos, las estadísticas, por ejemplo, de COVID, ¿no?, nos permiten observar y ver, por ejemplo, qué países son los que peor han manejado la pandemia, qué países lo han manejado de mejor forma. Si nosotros estamos por ahí al medio, entre los mejores, los peores,
qué futuro obviamente nos depara. Sí, la estadística también nos va a permitir responder esas interrogantes.
Bien, ¿qué ves ahí entonces? Una evolución desde el inicio de la pandemia, que bueno, el país que pues, fue en cierta medida, ¿no? Al inicio estigmatizado como el origen de la pandemia china, no figura ni siquiera entre los 20 primeros países con una mayor tasa de mortalidad, ¿no? O con la mayor cantidad de fallecimientos por COVID-19, ¿no? Sino que fíjense, el primer lugar lo ha ocupado Estados Unidos con casi 900.000 muertes. Segundo lugar lo ocupa Brasil, ¿no? Con más de 600.000. Y tienes como medio millón a la India y posteriormente a Rusia, México, Perú, fíjense. Muchos países que nos rodean, Argentina también figuran dentro de este top 15, ¿no? Top 20, como países con mayor cantidad de casos. Entonces eso te hace pensar, pues no sé si las cosas se han hecho bien, se han hecho mal. No sé si se ha priorizado muchas veces la economía versus lo que es la salud pública. Y que fíjense, hasta el 3 de febrero del 2022, solamente en casos confirmados, no sospechosos o que luego se han vuelto casos reales, tenemos casi 6 millones de vidas que se han perdido por obviamente el COVID-19. No realmente pues una pandemia que quizá solo nosotros la podíamos esperar ver en películas, ¿no? Que veíamos anteriormente y que ahora es una realidad, ¿no? La amarga realidad de estos últimos 2 años. Sí, entonces quizá la temática de enfermedades y pandemia ya no sea tan exitosa pues en el futuro. ¿Por qué? Porque hemos vivido pues la realidad, que es obviamente mucho peor, que ha sido mucho peor, ¿no? Entonces esa es la estadística, pues no, datos numéricos que te ayudan a entender eso, la realidad, datos que te ayudan a través de cuadros, gráficas, diagramas a llevar a cabo una toma de decisiones. Entonces pues comprender ello resulta pues fundamental. La estadística entonces para llegar a esta condición necesitará pues no de procedimientos que te garanticen pues no llevar a cabo esta representación resumida, abreviada, para que la misma pues pueda ser utilizada en diferentes campos o áreas, pues no la contabilidad sobre todo, no se beneficia con muestreos estadísticos, sobre todo al auditar a sus clientes. Las finanzas pues no establecen a partir de los datos estadísticos generados guías para recomendaciones de inversión. El marketing sobre todo, ¿no? Los estudios de mercado, las encuestas, como tú conoces, se vinculan sobre todo a la investigación de mercados, porque las estrategias, ¿no? de mercadeo serán pues necesarias a partir de datos fidedignos, reales, veraces. Y la economía sobre todo, ¿no? desde un punto de vista general, establece pues técnicas de pronóstico acerca de lo que el futuro nos depara, las condiciones en las cuales el entorno económico se va a ir desarrollando, ¿sí? Aquellas pues no indicadores pues macroeconómicos como tasas de inflación, desempleo, crecimiento, deuda, etcétera, tendrán pues no su importancia dentro de la variedad de información estadística que desde esta área se pueda generar. Sí, por ejemplo, ¿no? A nivel de redes sociales. Hoy en día, pues, ¿no? Como ven ustedes en el cuadro de la izquierda, se establece pues que casi todas las redes sociales tienen pues un entorno de mayor presencia en los dispositivos móviles. Y quizá la única, ¿no? red social que tiene cierta participación todavía en computadoras, ¿sí? ya sea de escritorio o portátiles, es el Facebook, ¿no? Todas las demás redes sociales se han hecho obviamente móviles, por lo que sí se ha visto, ¿no? también en estos últimos días el decaimiento del Facebook como tal. Sí, ha perdido usuarios, ¿no? Ha dado un punto de inflexión, pues porque Facebook hasta hace algún tiempo solo tenía un crecimiento en torno al número de usuarios, ahora ha disminuido, por lo cual se prevé el inicio del fin del Facebook, ¿no? Aunque obviamente se han presentado ya ciertos planes que traten de recuperarlo, ¿no? Como el metaverso, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de su fundador Mark Zuckerberg, que nos decía pues, ¿no? que el futuro va a ser el metaverso, es decir, una vida digital virtual a través del uso de redes sociales. Entonces eso, ¿no? Aparte de estadísticas sobre crecimiento, por ejemplo, de la economía en nuestra región, la recuperación que ha tenido, ¿no? entre los países de la región, la economía boliviana, sí, las perspectivas algo auspiciosas a futuro en este año también.
Nos marcan pues sobre todo a partir de datos estadísticos, ¿sí?, formas de comprender la realidad de una forma directa, enfática y sobre todo con utilidad práctica. Bien, entonces luego nos vamos a centrar en el hecho de qué son los datos estadísticos y para qué sirven los datos estadísticos, qué debo considerar a momento de analizar un dato estadístico y evaluarlo en función a otro. ¿Será que una tabla como esta, ¿no?, me dice o me otorga la misma información que lo hace un diagrama de torta o diagrama circular o un diagrama de barras? ¿Cuál se lee más rápido? ¿Representan a la misma variable? ¿Se pueden utilizar indistintamente con una misma variable? Sí, no, bueno, todas estas dudas y sobre todo aplicaciones, procedimientos las vamos a desarrollar en nuestra próxima clase, ¿ya? Sí, justo hemos tocado las 12:45. Les agradezco sobre todo por su asistencia en esta primera clase. Y bueno, Dios mediante, vamos a mañana continuar con este tema que no es muy largo, es sobre todo introductorio y les va a permitir reconocer, ¿sí?, los datos estadísticos que tú ves a tu alrededor de forma cotidiana, de forma normal. ¿Listo? Entonces muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana. Hasta Hasta luego. luego. Hasta mañana, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.